de cortar en dos direcciones, ¿verdad? Doble filo. Eliseo por primera vez aparece en este episodio solo. Ya se fue Elías, se fue, pero Dios se queda. Y Eliseo empieza a hacer sus primeros pasos como profeta solo, ya sin su maestro, y claro, cae en ese mismo fenómeno, esta misma realidad de ser de doble filo. El ejercicio profético de Eliseo al mismo tiempo vivifica, si podemos darle a la siguiente, vivifica y también mortifica, ¿no? Si puede darle. Entonces, el episodio es doble, son dos escenas en un mismo texto. Uno ocurre en Jericó, que la gente de Jericó viene y le dice: tenemos un problema con el agua que causa esterilidad, la tierra no produce, también las mujeres que están enfermas. Y en una versión de la Biblia dice: esta agua produce abortos. Y entonces la fe vivifica, ¿verdad? La religión vivifica. Y en el otro episodio es uno de los textos más difíciles de toda la Biblia. Y por eso yo le agradezco mucho a la hermana Rosana que haya hecho esa oración por mí, porque es un sermón muy desafiante, el sermón de hoy. Y tal vez en alguna otra ocasión, ustedes, hermanos y hermanas, o en alguna otra iglesia, o en cuentas en internet, o por ahí por otro lado, escucharán otra versión sobre el episodio de los osos, o osas, también que eran osas, ¿verdad? Que salen a despedazar a 42 muchachos, algo que no le pude decir a los niños, ¿verdad? Pero hoy, pidiéndole al Señor su bendición, en la gracia de Dios y con la sabiduría que por su gracia le ha concedido no solo a este siervo, sino a toda la comunidad, que podamos mirar este episodio viendo dónde está ahí la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Eliseo, en ese mismo texto, al ir a Betel, ahí mortifica, en lugar de vivificar, mortifica. Algunas versiones dicen que despedazar no es lo mismo que matar, pero a mí me cuesta trabajo separar el significado de despedazar, de matar. Fueron 42 muchachos que fueron despedazados por dos osos. Los osos nunca andan en grupo, entonces evidentemente debe haber sido dos hembras, o sea, la madre y la hija, dos osas. En otras versiones sí dice que eran osas, dos osas que salieron a espantar a esos muchachos. Vamos a repasar estos dos episodios de Eliseo y ver ahí cómo es como un botón de muestra de que toda religión, incluyendo la religión bíblica, la religión del Dios verdadero, cae en ambigüedad, vivifica y mortifica. Depende de nosotros. Si nuestra fe será una fe que vivifica o será una fe que mortifica, que produzca vida o que produzca muerte. Bueno, adelante. Entonces, yo digo que esto, por eso dicen que es como que tiene dos filos, corta en dos sentidos. Por un lado, ¿verdad? La religión tiene cosas buenas, ¿no? Nos vamos a hacer una lista, hablamos de estos 4 elementos que son buenos en la religión, y especialmente en la religión cristiana, sin duda, como no se escapa de estos beneficios de la fe, beneficios de la religión. Primero, pues que provee una ética normativa, o sea, en la religión está claro qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿verdad? Entonces, pertenecer a una religión nos provee una brújula donde
¿dónde queda el norte? ¿Dónde queda el sur? ¿Verdad? ¿Qué es lo bueno, lo correcto y lo incorrecto? ¿Verdad? Bueno, entonces, no sé si me puede dar clic. Esto se nos da la ética normativa. Además, el segundo elemento es que la religión nos da una identidad o un sentido de pertenencia. Somos una familia, traemos puesta una camiseta, ¿digo? Pertenecemos a un bando, a un equipo, a una tribu, a un grupo. Entonces no estamos nada más sueltos en el mundo ahí flotando como partículas en el aire, no, sino que estamos aglomerados en una familia de la fe, ¿verdad? Hace rato mencionaba Samuel eso, ¿no? Me cancelaron el vuelo de Nueva York a Monterrey y en un ratito, así dice Samuel, así, ¿verdad? Alguien vino a recogerme al aeropuerto que nunca lo había visto Samuel, pero que es de la misma fe, ¿verdad? Y dice, hey, ¿tú eres Samuel? Sí, vengo por ti, te vamos a llevar aquí. Entonces le proveyeron hospedaje, transportación, etc. Bueno, esa es una pertenencia, ¿no? Una pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces eso es algo que provee la religión, es algo bueno. Ética normativa, identidad, pertenencia, además un sentido de vida, evidentemente. Si somos parte de una fe que nos dice, como dice el canto, ¿verdad? Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la fe y la fe cristiana, sin duda, nos da sentido de vida, nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. No solo dónde, sino quién, de quién venimos y a quién vamos. Y luego nos dice, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? En esta tierra, en este planeta. Nos ayuda a entender y a mirar, ¿no? Como cantamos eso. Mira tu vida, que todo es un regalo del Señor. Como nos ubica dentro de un don de Dios, el mundo como un don de Dios y la casa donde Dios vive con nosotros, quiere vivir con nosotros, ¿no? Da un sentido de vida. Y finalmente, la religión es buena porque provee esperanza para el más allá. El contenido de fe que compartimos nos dice que no todo se termina con la muerte, ¿no? El Señor nos espera más allá de la muerte y nos espera en su casa, ¿no? ¿No dice ese salmo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días? Eso es lo que nos espera, con una esperanza, ¿no? Una esperanza tremenda que nos ayuda a enfrentar la muerte. Pues ya no digo como si fuera lo más deseado, ¿no? Pero con tranquilidad, con paz, ¿no? Con paz. Cuando hablo así de esperar la muerte como lo más deseado, me hace pensar en la muerte de San Francisco de Asís. Cuando él, antes de morir, escribió un poema dedicado a la hermana muerte, dándole la bienvenida a la hermana muerte y agradeciéndole a la hermana muerte porque lo iba a llevar a la presencia de su Señor. ¿Ya? Entonces, esas son cosas buenas que tiene la religión. Nos da una ética normativa, un sentido de identidad y pertenencia, un sentido de vida, de sentido de la existencia y una esperanza más allá de hombre. Seguramente hay muchas otras cosas más de beneficios que hay en la religión, pero no hasta aquí voy a llegar, ¿no? Y hay cosas que son inconvenientes, ¿no? En inglés se le llama liabilities, o sea, vamos en contra, ¿no? La religión, adelante, que produce, o sea, cosas, digamos, no tan buenas de la religión. Produce, bueno, un sentido de superioridad. Ay, cómo se batalla, ¿no?
su batalla. No sé si ustedes han conocido a alguien que es cristiano y que tiene este sentido de superioridad. Yo recuerdo cuando yo iba creciendo en la fe, desde niño que me formé en la fe, a mí me inculcaron eso de que los niños cristianos son superiores a los niños no cristianos, ¿verdad? Hay como una especie de orgullo, un pequeño virus de orgullo, un sentido de superioridad. Nosotros somos los salvos y el mundo pues está perdido en la oscuridad, en las tinieblas, y bueno, entonces eso produce un sentido de superioridad. Además, un fanatismo que vamos a reducir la palabra fanatismo a esta sola característica: incapacidad para dialogar, no diálogo. Yo solamente tengo un cassette que prendo, bueno, ya no existen los cassettes, ¿verdad? Solamente tengo un archivo de audio que le doy play y eso es todo lo que se oye. No hay de allá para acá, solamente de aquí para allá, ¿verdad? Yo soy el único que habla y no tiene nada que decir porque yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad de la palabra de Dios, yo tengo la salvación y tú no me tienes nada que enseñar a mí. Yo tengo todo que decirte a ti y tú no tienes nada que decirme. Eso es fanatismo. Eso es una actitud terrible que contiene la religión, que produce la religión y que hace a mucha gente fanática, incapaz de dialogar, ¿no? Incapaz de dialogar, como si fuéramos dueños de Dios y que no nos diéramos cuenta que Dios ya visitó antes que yo llegara. Dios ya estaba allá. Y si voy a conocer a una persona, un nuevo amigo, una nueva amiga, este nuevo amigo, esta nueva amiga, aunque no me conozca a mí, Dios ya la conoce a él. Y ha tenido tratos con él y con ella desde antes, sin que yo supiera. Bueno, esa es la segunda característica que produce la religión: un fanatismo o una ausencia de diálogo. Otra es que excluye. La religión excluye. Toda religión demarca una línea, ¿no? Una línea de los que sí están y los que no están. Los que están adentro y los que no. Los que están afuera. Los que pertenecen y los que no pertenecen. Excluye. Y cierra las puertas. Y no le da bienvenida al que no es como nosotros. Y esto quiero decir, no es propio solamente de la religión cristiana. Todas las religiones contienen estas características positivas y negativas. Y la última que quiero compartir es esta: que finalmente la religión llega a utilizarse, cierto o falso, díganme si sí o si no, llega a utilizarse para justificar el odio. La religión se llega a usar el nombre bendito de Dios, se llega a utilizar para entablar una guerra, para hacer no solamente guerras físicas, así de naciones contra naciones, sino guerras incluso domésticas, de hermanas contra hermanas, de hermanos contra hermanos, de padres contra hijos, de hijos contra padres, etc. O sea, justifica el odio con un lenguaje religioso, ¿verdad? Siempre recuerdo, no sé si yo les he contado o no les he contado, de una prima que teníamos en la familia. Espero que no me vayan a meter en problemas por decir lo que voy a decir, pero siempre que había una reunión familiar llegaba la prima cristiana. Esta era la prima cristiana, pero era cristiana, pero en grado intenso, ¿no? O sea, si nosotros, mis hermanitos y yo éramos cristianos, ¿no? Ella nos decía: quítate, que ahí te voy. O sea, porque ella no tenía otro tema más que este: todos ustedes se van a ir al infierno, y si no se arrepienten hoy, ¿no? El diablo se los va a llevar. Son ustedes, incluyéndonos a nosotros, que éramos familia cristiana, nos decía que nosotros también estábamos
igual. Y bueno, todo menos ella. Entonces, bueno, cada vez que ya veníamos que ver una reunión familiar, en la reunión familiar estaban los súper pecadores, la gran mayoría. Luego estábamos nosotros, la familia Sierra Cavazos, en medio de las aguas, y estaba la prima, que era como la profetisa, ¿verdad? Ella era como Elías, que si ella hubiera podido, pues hubiera mandado caer fuego sobre todos ahí, sobre toda la familia, los que estaban ahí con la carta blanca, así, antes de que la carta blanca llegara a la boca, ¡pum! Fuego. Así más o menos era el deseo de esa prima. Y yo digo, esa prima en realidad tenía un novio. Como que lo que ella en realidad nos quería decir es, los odio a todos. Pero como no se los puedo decir, no les puedo decir que los odio, entonces les doy un lenguaje religioso, les doy un mensaje religioso. Y ese mensaje religioso esconde mi odio. O sea, para eso sirve la religión, para justificar el odio. Es un asunto que corta en dos direcciones, tiene dos filos. Vivifica, provee, como ya vimos en la lista, una ética normativa, un sentido de identidad de pertenencia, un sentido de vida, una esperanza para más allá, pero también produce un sentido de superioridad, fanatismo, ausencia de diálogo, exclusión y justificación para el odio. Adelante. Así que bueno, vamos con Eliseo a Jericó. Llega a Jericó y la gente del pueblo, los hombres del pueblo dicen, tenemos un problema con el agua. Esta agua es una agua contaminada que produce enfermedad y muerte. En otra versión dice, produce abortos. A mí me impactó mucho eso, de que el agua produjera abortos. Es decir, estaba tan contaminada que la tierra no producía, era estéril y hacía estéril no solo a la tierra, sino también a los humanos. Los seres humanos también quedaban estériles y las mujeres tenían abortos como resultado de esa tierra, de esa agua. Pero fíjense cómo, no se suponía que era Baal, el dios de la fecundidad, el dios de la fertilidad, pero aquí no había fertilidad. Entonces, me llama la atención, ¿verdad? La estrategia que sigue Eliseo. Aquí yo le pongo palomita a Eliseo, sacó un 100 con esta estrategia. Porque en lugar de decir, el problema aquí es que ustedes todos antes eran idólatras de Baal, adoraban a Baal, y entonces tiene que haber aquí una purificación de todos ustedes. O sea, no recurrió a una solución religiosa. No les pidió que todos se convirtieran de la religión de Baal a la religión de Yahvé, no, sino que dijo, bueno, aquí lo que hace falta son dos cosas: una vasija nueva con sal, por favor, y la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esos son los dos recursos que utiliza Eliseo como sugiriendo que para la contaminación del agua, de un manantial de agua, se necesitan dos tipos de recursos. Un recurso que es físico-químico, ¿verdad? De alguna manera, la sal que está en esta vasija nueva, yo la voy a echar, pero también el pronunciamiento, ¿verdad? O pronunciar la palabra de Dios. Que él dice, ¿verdad? Ahí en esta versión dice, así dice el Señor, he purificado estas aguas y no volverán a causar muerte ni esterilidad. La palabra que se pronuncia de parte de Dios por Eliseo es poderosa y esa agua queda purificada. Vivifica todo el pueblo ahí de Jericó. Y hasta el día de hoy, miren, es una foto del manantial que ahí en Jericó hay y que dicen que esa agua se puede beber porque es el agua de Eliseo. Todavía hasta el día de hoy existe ese manantial y es un bebedero público de agua limpia.
en Betel, aquí tenemos otro aspecto. Los que fueron ayer al día de campo reconocen esta cabezota. Había ahí, no sé, era una criatura que le dicen perro, pero yo dudo de que fuera realmente perro, porque tenía genes de oso, ¿verdad? Esa criatura que estaba ahí. Solo comparen el tamaño del pie que aparece en esta foto, la segunda foto, ¿verdad? Es un pie, y comparado con ese animal, ¿verdad? Que, bueno, ya después les diré, creo que es una raza que se llama Akita, creo como un oso, ¿verdad? Un oso gigante ahí. Y a mí se me hace, porque no sé, no estoy seguro que hubiera osos como los conocemos nosotros, como los de la Facultad de Ciencias de la Comunicación acá, en Mederos, o por la casa de José Luis, ya no sé, de ese tipo de osos, no sé si hubiera en Tierra Santa, pero a lo mejor era un perro grande, o combinado con medio oso, algo así como el que estaba ahí en el día de campo ayer. Por cierto, no era bravo, ahí convivía con nosotros, y al final del día de campo, sí, sin permiso, se robó todo un paquete de tamales. Caminó unos cuantos metros, fue lejos de la gente, abrió el paquete de tamales, abrió cada uno de los tamales y se los comió todos. Espero que no le haya dado indigestión para el día de hoy. Pero ¿qué tenemos en este episodio? Va el profeta Eliseo subiendo a Betel, y unos muchachos, un grupo grande de muchachos, se burlan de él. Dicen, sube calvo. La versión que leímos decía, viejo calvo. Y vete de aquí. Porque, como sabían que el maestro de Eliseo había subido al cielo en un carro de fuego, como que también Eliseo le estaba diciendo, tú también sube y vete ya al cielo. Es una especie de rechazo de estos muchachos a Eliseo, rechazo a toda presencia profética, rechazo a lo que Eliseo representaba, y dice, vete de aquí, así como tu maestro se fue, tú también sube. Cuando yo era niño me enseñaron que era porque Betel estaba como arriba de un montecito y él tenía que ir subiendo, ¿no? Entonces iba esforzándose por subir, y que los muchachos se burlaban de él, como en ese juego en el que le decían, sube, Pelayo, sube, ¿no? Sube, como diciendo, sube al palo encebado, o así, ¿no? Y él batallando para subir la montaña como sin condición. Yo no sé. La cosa es que era un rechazo y una ofensa, que yo creo que evidentemente le colmó el plato al profeta, y no tuvo tolerancia. El profeta no toleró. Ahora, esto nos presenta que en el pueblo de Betel ocurrieron dos tragedias. Adelante. Es una tragedia. Bueno, antes de la tragedia, un paréntesis sobre Biblia y conducta, porque aquí hay que tener cuenta, es donde yo me topé al estar preparando esta reflexión. A todos los comentaristas con los que me crucé, no le vieron nada de malo que Eliseo mandara a esas osas a que despedazara a 42 muchachos. Entonces yo, de veras, o sea, sentía mi garganta así como con un nudo, ¿verdad? De cómo los cristianos no le ven nada de malo. La mayoría de los comentarios que encontré decían, Dios despedazó, Dios mandó destruir a esos muchachos insolentes, ¿no? O sea, en esa dirección de que los osos, las osas esas, fueron instrumento de Dios para despedazar a esos 42. Y entonces, ese mismo ánimo de celebrar que las osas despedacen a esos 42 muchachos de Betel, es el que tampoco siente nada
de que, por ejemplo, hayan desaparecido 43 muchachos en Ayotzinapa. O sea, una insensibilidad terrible, una indiferencia. O sea, tenemos que leer la Biblia de otra manera. Por eso pongo esta diapositiva sobre Biblia y conducta. El hecho de que algo aparezca en la Biblia, se lo puede dar él, no significa que así lo tenemos que hacer. O sea, no son textos prescriptivos. No me está diciendo a mí que si los jóvenes de la iglesia se burlan de mí, que yo les mande un oso que los despedace. No se trata de eso. O sea, no todo es buen ejemplo. Ahí en la Biblia abundan muchos malos ejemplos de hombres y mujeres de la fe. Ellos eran simples humanos, seres humanos que cometían errores, que entraban en esta ambigüedad de la fe, ¿no? De lo que vivifica y también de lo que mortifica. Entonces, por ejemplo, ahí está Abraham, que tuvo un hijo con la criada, adelante. Jacob, que tuvo muchos hijos con varias mujeres. Moisés, que mató a un egipcio. David, que mandó matar al esposo con la que él había cometido adulterio. Y Pedro, que negó al Señor, ¿verdad? Siendo él el principal de los apóstoles del Señor Jesús. Lo negó 3 veces. Y ahí está, en el texto bíblico están todas las cosas, ¿me explico? Pero si aparece ahí que Pedro negó al Señor, no quiere decir que nosotros debemos seguir ese ejemplo. ¿Ya? Por eso hay que subrayar que el profeta, Eliseo en este caso, es un ser humano y que comete errores. Adelante. Y que nuestro modelo a seguir no es Eliseo, ni Elías, ni David, ni Pedro, sino el Señor Jesús. O sea que a diferencia de todos estos, el Señor Jesús nunca le mandó a unas bestias salvajes a que devoraran a los que se burlaron de él. Y el Señor Jesús sí se burlaron de él. Le dijeron que era un comelón y bebedor. Le dijeron que estaba endemoniado y que por el poder del demonio sacaba fuera los demonios. Le dijeron que era blasfemo, le dijeron que era un falso profeta. Él nunca mandó a ningún oso a desparazar a los que se burlaban de él. Al contrario, ahí en Mateo capítulo 5 y en Romanos 12 nos dice: bendigan a los que los maldicen a ustedes. Bendigan y no maldigan. Adelante. Entonces, en Betel ocurre una tragedia doble. Los muchachos se burlan del profeta. ¿Pero por qué? Bueno, porque casi siempre los muchachos repiten lo que ven en casa. O sea, si eran muchachos en cuanto a la edad, es decir, que eran jóvenes, niños, entonces ellos solamente estaban dando voz a lo mismo que en su casa ellos escuchaban de los papás. Y aquí yo quiero subrayar un principio fundamental. Tus hijos opinarán de la iglesia lo mismo que tú. Tus hijos e hijas opinarán del ministerio lo mismo que opinas tú. Casi siempre, la opinión que tienen los muchachos, pues es la que tiene toda la familia. Entonces, aquellos muchachos de Betel, que eran muchos más de 42, para que todos los muchachos de Betel están representando a todo el pueblo de Betel, rechazando a Eliseo. No te queremos aquí, vete, súbete ya con Elías al cielo, y diciéndole: eres un viejo pelón, ¿no? Adelante. Es un rechazo de toda la población. ¿Sí? Adelante. Entonces, la otra tragedia, o sea, es una tragedia doble. La otra tragedia, una tragedia es el rechazo del pueblo, pero la otra tragedia es la
la falta de sentido del humor de Eliseo. El profeta no tiene sentido del humor. No soporta que le digan que no lo quieren. No soporta que lo rechacen. No soporta que le digan a esa característica, sea la que sea, viejo o calvo o simplemente profeta, no te queremos. Y eso, en lugar de saber lidiar con ese rechazo con una especie de recurso que es el buen humor, Eliseo no mostró sabiduría y más bien maldijo a esos muchachos, y 2 osas despedazaron a 42 de ellos. Adelante. Pero fíjense que no encontré en el texto bíblico que diga que Dios despedazó a esos muchachos, o que sea Dios el que lo mató, o que sea Dios el que mandó a las osas. No. Tal vez fue una casualidad que en el momento en que Eliseo dijo eso, salieron las osas, o sí, tal vez por el poder que tenía Eliseo, como un poder de fe, un poder que ya mencionamos, el poder de la fe, el poder de la religión, y estas bestias salvajes salieron del monte y despedazaron a los muchachos. Pero no dice el texto que sea Dios, que haya sido Dios el que mandó esas osas. Como sí dice que Dios es el que purificó las aguas de Jericó, pero no dice que Dios haya mandado a esas bestias a despedazar a esos muchachos. Entonces no es Dios quien los despedaza, es el mal humor de Eliseo, que no tiene este sentido de aprender a reírse de sí mismo. Entonces vamos adelante para ver lo que significa el buen humor. El sentido del humor es la capacidad de reírse de uno mismo. Es la capacidad de reírse de uno mismo. Ese es el sentido del humor. De esas cosas, por ejemplo, el tamaño de mis orejas, el tamaño de mi nariz, el tamaño de mi panza, el mucho o poco pelo que tenga, o la manera de hablar que tengo, o la desorganización de mis asuntos en mi vida, o la falta de 2 dedos de frente que me faltan, ¿verdad?, de inteligencia o de sagacidad, cualquier característica que se me pueda criticar. Bueno, poder reírme de eso es tener buen humor, y una cuestión indispensable para todo el ministerio cristiano. Adelante. Miren, porque la burla se asume para así neutralizar su veneno. Aquí voy a hablar un poquito de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Allá en Corinto, en la iglesia, algunos odiaban al apóstol Pablo. No lo querían. Y se burlaban de Pablo. Parece ser que el aspecto físico de Pablo no era muy imponente, que no tenía mucha estatura, ni mucho cabello, y que la manera de hablar de Pablo era como muy nasal, y entonces se oía, no era muy agradable escuchar su voz. Parece ser que así eran las características físicas de Pablo. Y había quienes en Corinto decían que era como un mal formado. La palabra que usa la Reina Valera es un abortivo, como un niño nacido fuera de tiempo y que no se formó bien, y entonces quedó así como una especie de cuasimodo. Eso sería Pablo, como un cuasimodo en lo físico, ¿no? Entonces, cuando Pablo hace el repaso de quienes se han aparecido, a quienes se les ha aparecido resucitado, en 1 Corintios 15, menciona, se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, y al último, como a un abortivo, como a un nacido fuera de tiempo,
se me apareció también a mí. ¿Qué me dice eso, esa frase de 1 Corintios 15? Me dice que Pablo estaba asumiendo la burla, porque a él le decían nacido fuera de tiempo. Entonces él asume, sí, que estoy feo, sí estoy feo. Que cuando hablo se oye muy feo mi voz, sí, así es. O sea, no tratan de defenderse de la burla, sino la asume. ¿Me explico? La asume para así neutralizar su veneno. Entonces ya no le hace daño que me digan que es un nacido fuera de tiempo o un abortivo. Sí soy. Pero feo, chaparro, pelón y gangoso, se le apareció el resucitado. Entonces estoy subrayando la enorme gracia de Dios y no los méritos míos. No es por mis ojos azules que se me apareció el Señor, no, sino al contrario. O sea, siendo yo el más feo de todos, a mí se me apareció el Señor. ¿Me explico? Bueno, y lo último es esto, que el Señor también nos da este otro aprendizaje, esta otra señal. Y ya para terminar, si le puede dar clic, que había ahí en la última parte de la vida de Pablo, un carcelero se llamaba Alejandro y estaba encargado de prenderle el calentador, o sea, de las calderas que daban calor a las cárceles, al calabozo. Y entonces, como él tenía la llave para el termostato, para darle calor a los presos, como era muy cruel, no le prendía pues a las calderas para que sufrieran las noches de frío. Entonces Pablo le decía: Alejandro, préndele al calentador. Alejandro, una noche, otra noche. Alejandro no le prendía al calentador. Entonces hay una oración ahí al final, en 2 Timoteo 4, que dice que el Señor se encargue de él. Así dice, Alejandro me ha hecho mucho daño, que el Señor se encargue de él. Y ahí Pablo como que nos da una pista, ¿no? De cómo lidiar con estas circunstancias, con estas situaciones. Cuando alguien nos hace daño, nos ha hecho daño, pues no busques tú responder por el mismo daño, golpe al golpe, mal por mal. No, déjaselo al Señor, que el Señor se encargue. Tengo mucha vergüenza de admitir que el viernes me estafaron por teléfono. La verdad me da vergüenza, porque fue una lección, aprendí la lección, pero es una lección, es como el ABC de lo que no debes decir por teléfono, ¿no? Cuando llama a alguien supuestamente para ayudarte a cancelar una supuesta compra que se hizo sin tu autorización, ya conocen ustedes ese escenario, y entonces para ayudarte necesitamos que nos des tu contraseña, ¿verdad? Para poder supuestamente corregir una supuesta compra. La supuesta compra no existía, lo único que existía es un tonto en el teléfono dando información que no se debe dar por teléfono. Y bueno, evidentemente en cuestión de 10 minutos me habían dado un gran sablazo, ¿verdad? en mi cuenta. ¿Y cómo me sentí mal?
quise invocar a todas las osas y bestias salvajes de Monterrey, de la Ciudad de México, porque estaban hablando de la Ciudad de México, que yo creo que debe haber pocas ya en la Ciudad de México, y que fueran a devorar a esa gente. Pero, y entonces dije, no, pero fíjate, aprende a orar diciendo, nunca más vuelvo a cerrar tus contraseñas por teléfono a nadie. Y pídele a Dios que se encargue de esa gentuza. Y aprende de tu error, pero no alimentes odio con esas personas que te lastimaron. Dios se encargará a su modo y en su tiempo. Y espero que esta lección de Eliseo sea de beneficio para nosotros en varios sentidos, y que el Señor bendiga a nuestro corazón y a nuestra conducta.